marcó un antes y un después en la provincia de Córdoba. El personaje es Roberto José Carmona, uno de los presos más antiguos del país. Es un personaje detestable en lo que hace al respeto de la vida humana, pero que vale la pena conocer. Esto, lo que van a ver, es un testimonio del horror. Si nos preguntan cuál es el preso que más años lleva en prisión en Argentina, no dudaríamos en responder Carlos Robledo Puch, que lleva 48 años de prisión. Sin embargo, poco se sabe del segundo hombre con más años de cárcel. Se trata de Roberto José Carmona, quien pasó la mayoría de sus años privado de su libertad. Roberto José Carmona nació en 1963 y con 57 años ya lleva 43 años privado de su libertad, entre cárceles y orfanatos. Este hombre desde su adolescencia ya era un hombre conflictivo, sin embargo era muy seductor y muy pintón, sin embargo mostraba rasgos de violencia. Gracias a la producción pudimos contactarnos con Gonio Ferrari, un periodista importante que pudo entrevistarlo 3 veces en sus 22 años de cárcel. Era un 14 de enero de 1986. Héctor Seppi, un reconocido odontólogo de Córdoba, había ido a pasar sus días al campo junto a su esposa. Su hija, de 16 años, Gabriela Seppi, pensaba quedarse y no formar parte del plan, ya que su idea era ir a los boliches de Villa Carlos Paz esa noche. Junto a sus amigos, Guillermo y Alejandro, decidieron ir rumbo a la ciudad turística de Córdoba. Al Fiat 600 de Guillermo le patinaba el embrague, pero se bancó sin chistar el viaje a Carlos Paz. Los chicos habían ido a bailar y era cerca de las 4 de la mañana cuando ya estaban de regreso. La preocupación aquella noche pasaba por saber si el motor iba a aguantar el viaje, pero fue la rueda derecha trasera la que los traicionó a la altura de la ruta 20 llegando a la ciudad capital. Inexperto, Gabriela con 16 años y los chicos con 17 y 18 trataban de cambiar la goma cuando vieron que un Ford Taunus se detenía y un hombre descendía, caminando hacia ellos. En el expediente del caso se reconstruye que el sujeto le ofrece ayuda amablemente. Amablemente el hombre enfila hacia su auto para buscar un taco y una llave. Los chicos comienzan a sentirse agradecidos de recibir ayuda. En el Taunus, el conductor tardó un poco más de lo esperado, pero eso no despertó sospecha. Al acercarse al Fiat, entregó la llave cruz y esperó. A los chicos les llamó la atención que se quedaron un rato con la mirada perdida, pero solo pronunció unas palabras que fueron dirigidas a la joven Gabriela. ¿Tenés frío? Se sacó su campera de jean para apoyarla sobre sus hombros. Pero solo unos minutos después el hombre mostró su peor cara. Sacó un arma de su cintura y apuntó a los chicos, diciendo: están asaltados. Los chicos se apuraron a decir que no tenían nada, pero terminaron entregándole hasta un reloj de poco valor. Pero antes de irse, Carmona se dirigió hacia Gabriela y le dijo: no te preocupes, me la voy a llevar, es un seguro, más adelante la dejo. Los chicos vieron cómo partía el Ford Taunus junto con las llaves del Fiat 600 y su amiga Gabriela adentro. Como todo caso policial, este caso marcó un antes y un después y fue tapa en todos los diarios de la Argentina. Era una joven adolescente desaparecida y secuestrada y pocos rasgos del secuestrador. Solo había un identikit, un Ford Taunus en el que se conducía y un tatuaje en su brazo que decía Rocky. Con una joven desaparecida de 16 años y un hombre al que no se tenía ningún tipo de información, solo un tatuaje y el Ford Taunus en el que andaba, tenía la policía un trabajo bastante complicado que hacer. Todavía los cabos no estaban atados, lo que vamos a estar viendo ahora recién es algo que se pudo obtener luego de justamente encontrar el cuerpo de Gabriela. El mismo día en que este hombre se lleva a Gabriela, un conductor a bordo de un Taunus pasa por Villa María y al llegar a Villa Nueva levanta a un chico que estaba haciendo dedo. Se trataba de Norberto Ortiz, que volvió a la Carlota para asistir a un festival de la falda. En el camino, el conductor creyó que Ortiz ya había visto el arma, entonces tiene que inventar toda una historia sobre que él era parte del ejército para que el hombre no sospechara. Poco después, kilómetros después, al pasar por Etruria, encuentran a otro chico que costaba la ruta y lo invitan a subir. Se trataba de Sergio Pieroni, que se dirigía el Chazón, pero justo estaba cuando llegaba al pueblo este hombre que pasa y lo alza, él estaba haciendo dedo y este hombre lo alza. Allí nuevamente Roberto José Carmona muestra su lado oscuro. A estos hombres que él mismo había alzado para ayudarlos y llevarlos a su pueblo, los obliga a robar.
a unos pescadores que estaban cercanos les entrega un arma a estos pasajeros, sin bala por supuesto, y él se queda con una carabina con balas que empieza a arrojar desde el aire disparos y le roba unos pescadores que andaban por la zona, además de robarle a los mismos pasajeros y de dejarlos solos, y se retiran sus portaaviones. En Canadá también hubo noticias de este hombre. Un hombre tatuado robó un Peugeot 505 y abandonó el Taunus. En Venado Tuerto, un Peugeot 505 evadió un control de la caminera, y en la localidad de María Teresa, un hombre con un tatuaje de Rocky en el brazo robó una camioneta Toyota que más tarde aparecía abandonada en la localidad de Junín, en Buenos Aires. Ninguno de estos cabos sueltos que nombramos recién había ayudado demasiado a la policía. Recién un hecho que pudo la policía empezar a atar los cabos fue un caso de un hombre detenido en General Pacheco, que da la noticia al diario de la capital de Rosario, en el que un hombre había secuestrado en un taxi, Taunus, a una familia entera e incluso el pasajero. Es detenido en General Pacheco, donde empiezan a sospechar que podría tratarse del asesino de Gabriela, del secuestrador. El hombre tenía un tatuaje en el brazo, por lo que el comisario Campos, que estaba en la localidad cordobesa, llama a la gente de General Pacheco, los investigadores, y le consultan si el hombre tenía un tatuaje que hacía Rocky, que le confirma la información, y ahí empieza a cerrarse todo. Carmona viaja al día siguiente a Córdoba. Lo cierto es que nada se sabía si esa persona que había detenido al taxista y a los pasajeros en General Pacheco era la misma persona que había secuestrado a Gabriela Seppi. Cuando está en camino hacia Córdoba, 4 policías lo acompañan y uno de ellos dice que Carmona termina confesando haber violado y haber matado a Gabriela Seppi en cercanías de Toledo. Pero cuando llega a la ciudad de Córdoba, Carmona le dice a un periodista de La Voz del Interior haber sido torturado por la policía para terminar obteniendo la confesión. Hay fotos que lo muestran a Carmona golpeado, que fueron tomados por este periodista de La Voz del Interior. Lo que después se empieza a preguntar a la policía es dónde estaba el cuerpo de Gabriela Seppi, que llevaba 29 días desaparecidos. El cadáver de Gabriela Seppi estuvo expuesto a la intemperie durante casi 30 días a 50 metros de la ruta nacional, cerca de Toledo. Más de 50 kilómetros allá de lo que es Villa Carlos Paz, donde ocurrió el hecho. El cadáver de Gabriela Seppi estaba de cara al piso. Vestía una pupera con 3 botones grandes, un pantalón claro, zapatillas de tela y en su mano izquierda llevaba una etiqueta de cigarrillos. Las alimañas no habían depravado el cuerpo, que sí estaba putrefacto. ¿Qué dijo la autopsia? Fue con colaboración del morguero Dante Soria, el que determinó que la joven había recibido un proyectil calibre 22 en su rostro, debajo del ojo, y que había muerto de forma inmediata. Carmona dice que a él nunca lo juzgaron durante el juicio por violación, algo que en realidad lo que circuló en los medios periodísticos fue que Carmona había violado y asesinado a Gabriela Seppi. Durante el juicio y durante la condena de Roberto José Carmona, uno de los temas muy importantes que se trató fue lo que dijo el comisario Campos, que confiesa que Roberto José Carmona viola 2 veces a Gabriela y la mata para ocultar la violación. Esto desencadenó un enojo muy grande en Roberto José Carmona, que confiesa que a él, para hacerlo hablar, le pegan y lo ablandan a los golpes, medida que sabemos que es inconstitucional y que viola el principio de legalidad. En el juicio también se habló sobre la marginalidad de la vida de Roberto José Carmona. Recordemos que el padre de Carmona lo abandona a él junto a sus hermanos y a su madre, y por esa decisión la mamá de Roberto Carmona decide dejar a él y sus hermanos en un orfanato. Decisión muy cuestionada por Carmona, quien dice que fue el primer instituto que le enseña a cometer los delitos. La defensa también apunta a esta situación de marginalidad y culpa a la sociedad justamente por la idea de mantener en un instituto de menores a un joven que lo único que le enseñó fue delinquir. Roberto Carmona pasó la mayoría de su infancia encerrado y sin libertad en un orfanato desde los 4 hasta los 11 años, y de los 13 hasta los 18 tuvo un instituto de menor, que eso fue muy apuntado por la defensa y muy tratado luego por también los testimonios de psicólogos y psiquiatras. Una de las defensas muy importantes fue la psicóloga Liliana Angélica Licitra, a quien Carmona le había dicho que al matar a Gabriela Seppi había sentido que se disparaba contra sí mismo. A Licitra le preguntan a quién podría primero en el banquillo de los acusados, y su respuesta es muy interesante y a continuación la vamos a leer. Yo pondría en primer lugar a la sociedad, por sus instituciones y por la manera en la que se manejan a la hora de acompañar el crecimiento de los niños que albergan.
Es evidente que, tal como los ha descrito el acusado, solo pueden producir un psicópata, pero también lo sentaría Carmona, porque comprende y dirige sus actos, por lo que teniendo otra opción decidió matar. Otro de los testimonios muy importantes fue el del psiquiatra Eduardo Schoenemann, quien calificó a Carmona de psicópata y afirmó que necesitaba una reeducación muy importante y que eso no se le iba a poder brindar a la cárcel. Como sabemos, la cárcel tiene condiciones infrahumanas y viven todos muy hacinados y en condiciones deplorables, que no podría justamente un psicópata educarse, reeducarse, resocializarse en la sociedad. En uno de los diálogos que mantiene Carmona con Ferrari, el periodista, él afirma algo que es muy interesante tratar cuando le preguntan por qué mató a Gabriele Seppi. Yo no fui consciente de lo que hice, estaba drogado y eso no se probó en el juicio. Incluso afirmé que nadie mata por costumbre, es un accidente de la vida, que yo haya matado a alguien. Por el asesinato de Gabriele Seppi, la Cámara Quinta del Crimen de Córdoba lo termina condenando y lo dice que es culpable y lo condena por privación ilegítima de la libertad calificada, homicidio calificado y robo calificado reiterado. La pena que le dan a Roberto José Carmona es de prisión perpetua, con reclusión por tiempo indeterminado, con declaración de residencia. Recordemos que esa pena de reclusión por tiempo indeterminado, la defensa después la pide como inconstitucional. Ya vamos a ver más adelante por qué la defensa pide como inconstitucional esa pena de reclusión por tiempo indeterminado. Pero lo importante es hacer que ese caso, el asesinato de Gabriele Seppi, no había sido el primer caso de un delito cometido por José Carmona, porque ya en 1979 había caído en Cosquín y había sido condenado por robo calificado, privación de libertad y consumo de drogas. Como vemos, siempre está en el mismo modo operandi para actuar Carmona. Y en 1982 recibe su primera condena, pero luego, por una ley de conmutación y reducción de pena, Carmona termina quedando en libertad. Carmona entra a la cárcel y ya se convierte en un preso conflictivo. En 1988 ataca a Martín Castro, un preso al que él lo amenaza porque no le deja tener relaciones con su esposa, o sea, aún trascendidos extraoficiales. Lo apuñala en el estómago. Como no logra su cometido, a la noche siguiente le tira caramelo caliente que él mismo hierve en la prisión, desfigurándole todo el rostro, lo que podríamos considerar, como después luego vamos a ver con nuestro compañero, una lesión grave, ya que le produce una deformación permanente en el rostro, además de amenazarlo para poder tener las relaciones sexuales que él quería con su mujer. Ya a finales de 1994, Carmona también vuelve a atacar con un arma blanca a otro preso, Héctor Vicente Bolea, que era un prestigioso presidiario, por lo que al morir, por las heridas que recibe de Carmona, lo quieren linchar los otros presos de la misma cárcel. No conforme con la muerte de Bolea, Carmona vuelve a atacar a otros dos presos internos. A uno le produce la muerte crucificándolo con un palo de escoba y el otro le produce lesiones graves. A aquella accesoria por tiempo indeterminado que lo mantenía preso en Córdoba hasta el 2014 empezó a hacer que él pudiera gozar de salidas transitorias. Pero cuando parecía que volvería en libertad, 28 años después de caer preso, el asesino de Seppi es reclamado por la justicia de Chaco por la muerte de Demetrio, a quien él crucifica con un palo de escoba. Ya es condenado por homicidio y queda alojado en la provincia. Por la muerte de Héctor Bolea, lo condenan a Carmona a 16 años de prisión, mala accesoria por reclusión por tiempo indeterminado y declaración de cuarta reincidencia. Como bien dijo mi compañera, después terminó matando en Chaco a Demetrio. Por esa muerte, en el año 2012, lo condenan a 20 años de prisión por homicidio simple, con declaración de quinta reincidencia. En 2007, los abogados defensores tratan, a través de un recurso, de considerar inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado. Mucho se especuló en ese momento en que Carmona podía quedar en libertad, pero no fue así. Recordemos que en el 2006 la Corte Suprema había declarado inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado por considerar que vulneraba muchos principios constitucionales, entre los que se encuentra el principio de legalidad. Si bien mucho se especuló que Carmona podría ser dejado en libertad, eso no se aplicó por un freno constitucional que establece que los declarados reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional, aunque la Corte Suprema haya declarado inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado. Roberto José Carmona en la actualidad lleva 4 décadas sin gozar de la libertad. Recordemos que Carmona estuvo preso en más de 10 cárceles y en 7 institutos de menores en su infancia. Ya tiene 0 esperanza de salir en libertad e incluso a él le asusta la idea que le digan que tiene que salir de la cárcel donde va a carecer de alimentos.
Él mismo dice que tiembla ante la posibilidad de quedar libre. El mismo Boni Ferrari, periodista que pudo entrevistarlo en 3 oportunidades durante 22 años, afirma que es un psicópata y que es muy difícil que pueda salir en libertad porque podría llegar a cortarle la cabeza al primero que se dé vuelta a mirar a su mujer, incluso por curiosidad. En la actualidad, Carmona ha podido volver a acceder a las salidas transitorias, pero el tema se ha convertido en un problema para la justicia, porque él tiene que viajar desde el Chaco hasta Córdoba cada 6 meses para ver a su mujer y su hijo, lo que implica un gasto enorme, porque como sabemos, Carmona es un preso muy peligroso que requiere de que lo acompañen varios policías e incluso una camioneta del servicio penitenciario, lo que implica mucho dinero gastado por parte del Estado. El mismo Carmona, en el libro Yo Carmona de Boni Ferrari, se define como un tipo violento y temperamental, que no aguanta la estupidez y que ante cualquier síntoma de idiotez se pone muy violento. Pero ¿qué pasó con el papá de la víctima, Héctor Seppi, papá de Gabriela, quien murió en manos de Roberto José Carmona? Durante una entrevista en Cadena 3, el papá de la víctima dijo que había sentido compasión por Carmona, y esas fueron sus palabras: he sentido compasión, porque sé que su origen es debido a una falta de adecuación de las estructuras sociales de nuestro país. Porque a este niño se lo sacaron de muy pequeño su familia, porque su madre era prostituta y alcohólica, y su padre era golpeador. No siento rencor, pero siento dolor muy grande. Él cumplió con la ley, pero no cumplió con la muerte de mi hija, porque eso es irreversible. La pena de él es reversible. ¿Y pero qué dijo Carmona al respecto? Carmona dijo: así me quedé 40 años adentro de la cárcel, yo no pagué el daño que hice porque una vida no se paga con nada. Ahora tenemos una comunicación, ahí me está avisando la producción que tenemos una comunicación con Facundo Contreras, que nos va a dar su opinión sobre el hecho. Buen día Gabriela, buen día Luciana y buen día a toda la audiencia. Primero que nada quiero coincidir con ustedes y con la defensa que recibió Carmona en que es plenamente un producto de la sociedad. En cuanto a contención y educación, durante su niñez y adultez, como ya dijeron, pasó la vida en orfanatos e institutos de menores, y en cuanto a la resocialización en el sistema penitenciario, puesto que de mayor pasó toda su vida hasta la actualidad recluido. Principalmente decir que el artículo 18 de la Constitución es el pilar fundamental del sistema penal argentino y que siempre que no se respete alguno de sus presupuestos va a constituir violación a la Carta Madre y a los derechos humanos. Cuando el comisario declara que el acusado confesó haber matado a Seppi por haberla violado 2 veces antes, Carmona se levanta furioso y le responde que él no es un violador y que su confesión fue a consecuencia de golpes y torturas. Lo cierto es que por el asesinato de Seppi, Carmona recibió cadena perpetua del artículo 142 bis, secuestro seguido de muerte del ofendido. Algunas cuestiones que podemos mencionar sobre este delito es, primero, la confusión que existe respecto a la similitud entre el secuestro coactivo y un secuestro simple. Esto nace a partir de la reforma del año 2003 con la ley 25742, porque antes solo estaba el artículo 142 bis con cadena perpetua, ¿no? Actualmente la acción es la misma para los dos delitos. Consiste en retener, sustraer o ocultar a una persona, y la diferencia, brevemente, son los fines o motivaciones que el sujeto activo sostiene. En el secuestro coactivo es pedir un rescate a cambio, sumado a que se cause intencionalmente la muerte del agraviado. En el secuestro simple es con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Roberto José Carmona, apodado por los periodistas como leyenda humana, fue tapa de todos los diarios de la Argentina. De un día para otro, Córdoba se despertó y se dio cuenta que la violencia estaba en la vuelta de la esquina. Las preguntas que nos hacemos nosotros como ciudadanos y como periodistas es: ¿cumplen realmente las cárceles la función de resocialización? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ir a la cárcel, Roberto Carmona hubiese ido a un instituto psiquiátrico? ¿Se hubiesen evitado las demás muertes? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el caso del Ángel de la Muerte.